Hola estimadas estudiantes, soy el profesor René y en esta oportunidad te invito a estudiar algunas nociones elementales acerca de la teoría de conjuntos. Esto con la finalidad de profundizar nuestra comprensión acerca del concepto de función matemática, que por cierto constituye uno de los principales dentro del cálculo infinitesimal. La teoría de conjuntos es medular dentro de la matemática. Su estudio no solo constituye un fin dentro de sí misma, sino que además sienta las bases para otras áreas como el álgebra o el cálculo. Existen diversas formas para definir y representar un conjunto. A continuación mencionaremos dos de las más importantes. Una de ellas es la definición por comprensión. En este caso, se definen los elementos de manera general que son parte del conjunto y luego se indica una condición específica que definirá finalmente qué elemento es parte o no del conjunto. Por otra parte, podemos representar un conjunto por extensión. En este caso, se deben nombrar cada uno de los elementos que componen el conjunto. La cardinalidad de un conjunto se refiere a la cantidad de elementos que éste tiene. Por ejemplo, en la pantalla tenemos el conjunto A, cuyos elementos son el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Si quisiéramos representar este conjunto por comprensión, tenemos que X es un número tal que X es un número par menor o igual a 10. Como puedes ver, en este caso existen 5 elementos que son parte del conjunto, es decir, la cardinalidad de A es igual a 5. El símbolo para representar la cardinalidad es el símbolo conocido como gato. Otro ejemplo, sea el conjunto B igual a todos los números reales, tales que este número real es igual a la raíz de menos 1. Como sabrás, la raíz de menos 1 es un número imaginario, es decir, no existe un número real tal que sea igual a la raíz de menos 1. En consecuencia, el conjunto B es un conjunto vacío, que no tiene elementos. Eso significa que su cardinalidad es 0. Otro ejemplo, sea el conjunto C igual a conjunto compuesto por los elementos 3, 6, 9, 12, 15, 18 y allí, como puedes ver, aparecen puntos suspensivos, que quiere decir que la secuencia de números continúa infinitamente. En este caso, evidentemente, estamos hablando de un conjunto compuesto por los múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 son infinitos, entonces la cardinalidad del conjunto C es infinito. Conjuntos equivalentes, sean A y B dos conjuntos no vacíos. Entonces diremos que estos conjuntos son equivalentes si y solo si tienen la misma cardinalidad, es decir, si tienen la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, sea el conjunto A el conjunto de todos los números naturales, tales que estos números naturales son divisores de 6. Es decir, el conjunto A representado por extensión sería igual al conjunto conformado por el 1, el 2, el 3 y el 6. En efecto, estos 4 números son los divisores de 6. En consecuencia, la cardinalidad de A es 4. Por otra parte, el conjunto B, que está definido en la pantalla por extensión, está compuesto por los elementos A, E, I, O, U. En consecuencia, la cardinalidad del conjunto B es 4. Como puedes ver, la naturaleza de ambos conjuntos no está muy relacionada. Sin embargo, por el solo hecho de tener la misma cardinalidad, podemos decir que A es equivalente a B. Diremos que dos conjuntos son iguales si es que poseen la misma cardinalidad y los mismos elementos. Por ejemplo, sea el conjunto A el conjunto de los elementos A, B y C. Y por otra parte, sea el conjunto B el conjunto de los elementos B, C, A. Como puedes ver, tanto el conjunto A como el conjunto B tienen la cardinalidad 3 y ambos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos. En consecuencia, podemos decir que el conjunto A es igual al conjunto B. De paso, también podemos concluir que a la hora de escribir un conjunto por extensión, no varía este si es que nosotros cambiamos el orden de sus elementos. Conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen ningún elemento en común. Por ejemplo, el conjunto A definido en la pantalla es el conjunto de los números impares. Por otra parte, el conjunto B en la pantalla es el conjunto de los números pares. Ambos conjuntos los hemos escrito por extensión. Recuerda que los puntos suspensivos significa que continuamos la suerte de secuencia infinitamente. En este caso no existe un elemento que pertenezca a A
y a la vez pertenezca a B. En consecuencia, A y B son conjuntos disjuntos. Más adelante verás otra definición alternativa que dice que dos conjuntos son disjuntos si es que su intersección es vacía. Diremos que un conjunto A es subconjunto de un conjunto S si todos los elementos que pertenecen a A pertenecen también al conjunto S. Por ejemplo, sea S el conjunto de los elementos X, tal que X es un número dígito. Esta sería la definición por comprensión. Por extensión, tenemos que S es igual al conjunto compuesto por los elementos 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Esos son los números dígitos. Por otra parte, sea A el conjunto compuesto por los elementos 2, 4, 6 y 8. Como puedes ver, todos los elementos del conjunto A están contenidos en el conjunto S. Esto es, el 2, el 4, el 6 y el 8 son números dígitos. En consecuencia, tenemos que el conjunto A es subconjunto del conjunto S. Es muy importante que te fijes que ese símbolo es la notación para subconjunto. Un concepto un tanto más abstracto es el de conjunto universo. Intuitivamente podemos referirnos a él como el conjunto más grande que puedas pensar. Es un conjunto que solo está contenido en sí mismo, es decir, este conjunto no podría ser subconjunto de ningún otro más que de sí mismo. Más formalmente, sean A, B y C subconjuntos de un conjunto U. Entonces, el conjunto U se llamará conjunto universo de los conjuntos A, B y C. Por ejemplo, en el ámbito de los conjuntos numéricos existe el conjunto de los números naturales. Este a su vez es subconjunto del conjunto de los números enteros, el conjunto Z. El conjunto Z a su vez es subconjunto del conjunto de los números racionales. Por otra parte, existen los números irracionales cuya intersección con los números racionales es disjunta. O sea, no existen elementos en común entre el conjunto Q y el conjunto de los irracionales. Luego, tanto el conjunto Q como el conjunto de los irracionales pertenecen a un conjunto aún más grande que es el conjunto de los números reales. En este ámbito, considerando los números como referencia, podríamos decir entonces que el conjunto de los números reales es el conjunto universo para los naturales, para Z, para los racionales y los irracionales. Los diagramas de Venn constituyen un recurso gráfico muy útil a la hora de realizar algunos cálculos alusivos a la teoría de conjuntos. Estos diagramas están compuestos por figuras delimitadas por círculos o rectángulos. Generalmente los círculos delimitan los elementos de un conjunto, mientras que los rectángulos delimitan el conjunto universo. Por ejemplo, en la pantalla se presentan por extensión un conjunto universo de referencia, un conjunto A, un conjunto B. Luego, su representación en el diagrama de Venn sería la siguiente. Notemos lo siguiente. El conjunto A está compuesto por los elementos 2, 6, 10 y 12. Luego, dentro del círculo A, tenemos los elementos 2, 6, 10 y 12. Exactamente los mismos elementos descritos en el conjunto al definirlo por extensión. En esta parte común, donde se intersecta tanto el conjunto A con el conjunto B, tenemos el número 6 y el número 10. Pues bien, estos elementos, el 6 y el 10, son parte de A y parte del conjunto B. En el conjunto B también existen o pertenecen los elementos 6 y 10. Luego, aquellos elementos que no son parte ni de A ni de B estarán afuera de la zona delimitada por los círculos correspondientes, pero siempre dentro del rectángulo que representa al universo. Uno de los ámbitos más importantes a la hora de estudiar teoría de conjuntos son las operaciones entre conjuntos. Existen diversas operaciones, sin embargo nosotros estudiaremos solo las más importantes. Por ejemplo, la unión de conjuntos. Sean A y B dos conjuntos, entonces diremos que la unión entre A y B se define como aquellos elementos X, tal que X pertenece al conjunto A
o X pertenece al conjunto B. Su representación mediante el diagrama de Venn es la que acaba de aparecer en pantalla. Es decir, decimos que un elemento pertenece a la unión de A unión B si es que está comprendido en esta región oscurecida. Para aclarar la operación unión entre conjuntos, consideremos el siguiente ejemplo. Sea el conjunto A el conjunto compuesto por los elementos 3, 5, 6, 8 y 10. Y por otra parte el conjunto B compuesto por los elementos 2, 6, 8, 10 y 12. Entonces la unión entre A y B sería el conjunto conformado por los elementos 2, 3, 5, 6, 8, 10 y 12. ¿Por qué pertenece a la unión el elemento 2? Pues porque está en B. ¿Por qué pertenece a la unión el elemento 3? Porque está en A. Es decir, un elemento pertenece a la unión si es que éste pertenece a A o pertenece a B. Otra operación definida entre conjuntos es la intersección. Sean A y B dos conjuntos, entonces la intersección entre A y B está dada por todos los elementos X, tal que X pertenece a A y a la vez X pertenece a B. La representación correspondiente mediante el diagrama de Venn está dada por aquella región en común entre el conjunto A y el conjunto B. Veamos ahora un ejemplo para la operación intersección. Sea el conjunto A el conjunto de los números enteros comprendidos entre 1 y 10, incluido el 1 y el 10. Y por otra parte el conjunto B el conjunto de todos los números pares mayores o iguales a 6 y menores o iguales a 16. Entonces la intersección entre A y B está dada por los elementos 6, 8 y 10. En efecto, el número 6, el 8 y el 10 son los únicos que pertenecen al conjunto A y que pertenecen al conjunto B a la vez. Como puedes ver, el elemento 6 está en el conjunto A y está en el conjunto B. Misma explicación para los elementos 8 y 10. Por otra parte, no está de más decir que el elemento 1 del conjunto A no pertenece a la intersección, ya que el 1 no pertenece al conjunto B. También tenemos la operación diferencia entre conjuntos. Sean A y B conjuntos, entonces la diferencia entre A y B se define como aquellos elementos X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Según esta definición, no es lo mismo A menos B que B menos A. La representación correspondiente mediante el diagrama de Venn para la diferencia entre A y B corresponde a marcar toda aquella zona comprendida por el conjunto A, exceptuando aquella parte de A que también es parte de B. Veamos ahora un ejemplo de diferencia entre conjuntos. Sea el conjunto A el conjunto de los elementos A, B, C, D, E. Por otra parte, sea el conjunto B el conjunto de las vocales A, E, I, O, U. Entonces la diferencia entre A y B está dada por todos los elementos que pertenecen a A, exceptuando aquellos que también pertenecen a B. Esto es B, C, D. Dicho en términos más simples e informales, es considerar el conjunto A quitándole los elementos de A que están en B. Veamos ahora la operación complemento. Esta tiene la particularidad que se define sobre solo un conjunto. Su definición es la siguiente: sea U el universo y A un subconjunto de U. Entonces el complemento de A está formado por todos los elementos que pertenecen a U y que no pertenecen a A. En términos matemáticos tenemos lo siguiente: A complemento es igual a X tal que X pertenece a U y X no pertenece a A. El diagrama de Venn correspondiente sería el siguiente, donde se remarca toda la zona del universo exceptuando el conjunto A.
Revisemos ahora un ejemplo de la operación complemento. Sea el conjunto A el conjunto de los números 2, 3, 5 y 7, y el universo U el conjunto de los números naturales menores o iguales que 10. Entonces, antes de ver cuál es el complemento de A, notemos que el conjunto universo en cuestión es el conjunto de los números enteros del 1 al 10. Luego, hemos marcado en verde aquellos números del universo que a la vez pertenecen al conjunto A. Recuerda que el conjunto A son los elementos 2, 3, 5 y 7. Luego, si al universo le quitamos los elementos que son parte de A, entonces tenemos el complemento de A. Si te habrás dado cuenta, esto equivale a calcular la diferencia entre el universo y A. Es importante que complementes el presente video desarrollando la guía de ejercicios correspondiente. Con esto damos por finalizada la clase y me despido esperando que te encuentres bien. Hasta pronto.